Estás en un punto muerto en la vida, plenamente consciente de tus aspiraciones, pero aparentemente pegado en tu lugar, incapaz de hacer un movimiento. ¿Alguna vez has visto que tus días se desvanecen en un maratón de Netflix y TikTok con tu medidor de progreso a cero? No te preocupes, es una situación en la que se encuentran muchas personas, pero aquí tienes una noticia. Este análisis está a punto de convertirse en tu nuevo mejor amigo, repleto de pepitas de psicología y sabiduría práctica. Puede ayudarte a llegar a la raíz de las causas de la inacción y transformar tus intenciones bien intencionadas en acciones triunfantes. Por lo que si quieres saber cómo conseguirlo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de qué es lo que nosotros podemos hacer en función de lograr la vida que estamos buscando. Uno de los conceptos más importantes es lo que se le denomina como inacción, es decir, nos llenamos de miedos, nos llenamos de ciertos bloqueos que muchas veces inhiben precisamente entrar en movimiento. Para romper con todo esto y no nada más te quedes con la idea de que se trata de fuerza de voluntad, créeme que eso dista mucho de la verdad, vamos a apoyarnos de un libro que nos va a ayudar precisamente a comprender cuáles son los elementos que nos van a dar claridad sobre todo este tema. El libro en cuestión en inglés se le conoce como Level Up, en español lo podríamos traducir como Sube de nivel. Y este libro es una guía práctica que nos va a ayudar a pasar de la inacción a dar pasos concretos para alcanzar nuestras metas y sueños. Revela las razones de la inacción y ofrece estrategias para dejar de dar vueltas precisamente en lo mismo y empezar a actuar con sentido. Así que si estás listo para detener el bucle interminable de no me gusta y empezar a crear la vida que siempre has imaginado, es hora de sumergirnos en ello. Recuerda, Roma no se construyó en un día, pero se ponían ladrillos cada hora. Empecemos a colocar los tuyos. Es hora de centrarte, actuar y lo has adivinado, subir de nivel. Antes de comenzar, es importante que te hagas saber que la edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en octubre del año 2023 y su autor es Rob Dial, quien viene siendo un profesional polifacético conocido por su trabajo como conferencista, coach y creador de contenidos virales. Es la mente detrás del exitoso podcast de Mindset Mentor, calificado como el podcast motivacional número 1 en iTunes. Créeme que este autor tiene muchas ideas y sobre todo este libro, digamos que condensa gran parte de los conocimientos de muchos mentores y va a ayudarnos a entender, digamos de una manera muy sencilla, qué es lo que nosotros tendríamos que contemplar en función de generar los cambios necesarios que nos lleven al movimiento y por ende al logro de nuestros objetivos. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice: las razones de tu inacción. Vas en busca de un tesoro, mapa en mano, pero no dejas de dar vueltas en círculo. A pesar de tus mejores intenciones, no consigues dar los pasos correctos hacia la X que marca el lugar. ¿Qué te lleva por el mal camino? En el corazón de este misterio surgen tres culpables: el miedo, las historias que te cuentas a ti mismo y la falta de objetivos claros. En primer lugar, hablemos del miedo, una emoción tan natural como respirar, pero a menudo el mayor obstáculo para el éxito. Sí, el miedo puede ser natural, pero la mayoría de los miedos son aprendidos, no innatos. Hay 5 miedos intelectuales comunes que suelen hacer tropezar a la gente: miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo al éxito, miedo a ser percibido como un fraude y miedo al abandono. Estos miedos evocan visiones desalentadoras y dolorosas de futuros que probablemente nunca existirán. Para superar tus miedos, el truco está en verlos como lo que realmente son: meras ilusiones. Al reconocerlos como tales, puedes convertirlos de obstáculos en peldaños. Pregúntate, ¿qué dolor futuro estás evitando?
¿Tienes miedo de que fracase tu negocio? ¿O tienes miedo a arruinarte? ¿O a perder a tus seres queridos cuando tengas éxito? ¿Y qué? Actúa de todos modos. Deja que el miedo te muestre dónde acaba tu zona de confort y traspasa ese límite dando pasos pequeños pero significativos para ampliarla. Ahí es donde se produce el crecimiento, donde reside la libertad. Aparte del miedo, lo que también te impide pasar a la acción es la narrativa que has tejido sobre ti mismo a lo largo de los años. Una identidad elaborada a partir de un tapiz de experiencias pasadas. Esta narrativa puede ser un poderoso dictador de lo que crees que puedes o no puedes hacer, y a menudo te mantiene atado a una versión de ti mismo que ya no sirve a tus aspiraciones. ¿Cuál sería la clave para liberarse? Emprender acciones que pueden parecer extrañas al principio, pero que son pasos hacia el futuro que deseas. Aunque al principio te parezca una farsa, estas acciones se convertirán poco a poco en una nueva identidad que se va a alinear con la vida que anhelas. Imagínate, solo por un día, viviendo con tu yo ideal. Cada acción, cada decisión te acerca un paso más a esa realidad. Por último, la tercera cosa que te impide pasar a la acción es la falta de objetivos claros. Sí, puede que tengas aspiraciones, pero son lo bastante claras. Objetivos vagos como perder peso o ganar más carecen de la especificidad necesaria para un verdadero logro. Sé más específico. ¿Cuánto peso quieres perder? ¿Cuánto dinero quieres ver en tu cuenta bancaria? Para aclarar tus objetivos, define tus pasiones. No es difícil mantener la inspiración para alcanzar tus objetivos cuando te apasionan. Pero, ¿cómo saber qué es lo que te apasiona? Entabla un diálogo sincero contigo mismo sobre 4 puntos clave. Lo que disfrutas, lo que se te da bien, por lo que te pueden pagar y lo que el mundo necesita. Busca el solapamiento entre estas 4 áreas. Ese es tu Ikigai, tu razón de ser. Esto es lo que te llevará a conseguir lo que te propongas. Una vez que tengas claros tus objetivos, priorízalos como harías con otras necesidades de la vida. Por último, no subestimemos el poder de la visualización. Es como un arma secreta que engaña a tu cerebro haciéndole creer que tus objetivos son fácilmente alcanzables. La visualización consiste en sumergirse en un escenario futuro, utilizando los 5 sentidos para que parezca real, alcanzable. Esta práctica no solo normaliza tus sueños, sino que eleva tu nivel de exigencia, como si fueras un atleta batiendo récords de antaño impensables. Incorpora la visualización a tu rutina diaria y observa cómo lo que antes parecía imposible empieza a parecer sorprendentemente alcanzable. Así que, ahora que has descubierto las razones de tu inacción, es hora de avanzar y aprender a pasar de la mera ensoñación a la acción dinámica. Y vamos a profundizar en las enseñanzas de este primer punto. Como te puedes dar cuenta, tiene varias pepitas de oro que vale la pena reforzar. Lo primero, ¿cuál viene siendo el problema o el causante de la inacción? Aquí el autor menciona 3 responsables principales. Por un lado, el miedo. Por otro lado, viene siendo la narrativa o la historia que te cuentas de ti mismo. Y por el otro, viene siendo esta falta de objetivos claros. Cuando hablamos del miedo, el autor se refiere a 5 miedos principales, que viene siendo el fracaso, al rechazo, al éxito, a ser percibido como no suficiente o como un fraude, y al abandono. Si nosotros queremos empezar a entender el mensaje central del autor, es que lo primero que tendríamos que validar, o por lo menos tratar de aterrizar, es que estos miedos son meras ilusiones. En pocas palabras, generan escenarios futuros catastróficos que posiblemente nunca van a existir. Entonces, si nosotros le seguimos dando peso a lo que viene siendo inexistente, simplemente porque viene siendo una reproducción de nuestra imaginación condicionada, pues muy posiblemente nunca vamos a hacer las cosas. Sin embargo, un resultado será seguro, que viene siendo que no vamos a conseguir las cosas que queremos. Entonces, menciona, deja que el miedo te muestre dónde acaba tu zona de confort.
Al final, el miedo puede ser este camino o este mapa en función de saber hacia dónde tenemos que dirigir nuestros pasos. Si es algo que nos intimida, entonces puede ser una señal que por ahí viene siendo el lugar que tendríamos que tomar. Otro aspecto importante viene siendo pues la historia que nos contamos a nosotros mismos. En pocas palabras, se refiere al condicionamiento, ya sea voluntario o involuntario, el cual hemos adherido a nuestra personalidad. ¿Cómo es que nosotros podemos cambiar entonces este sistema de creencias o esta narrativa? La solución es prácticamente pues cambiando los patrones de comportamiento que tenemos. En este caso menciona que el hecho de emprender acciones que pueden parecer raras o pueden parecer muy ajenas a nuestra personalidad o aquello que estamos habituados, puede ser el paso fundamental en función de generar el futuro que deseamos. Esto lo podríamos aterrizar bajo este concepto de fingirlo hasta conseguirlo. Es decir, empezamos a adoptar este tipo de posturas en función de empezar a adecuar nuestro cerebro, en este caso, para que empiece a generar estos cambios. Más adelante vamos a profundizar más sobre este principio, pero por ahora velo llevando y sobre todo aterrizándolo a tu propia situación. Otro elemento que el autor menciona viene siendo esta falta de objetivos claros, y esto viene siendo muy fácil de entender. Normalmente nosotros tenemos intenciones. Una intención puede ser bajar de peso, una intención puede ser ganar más. Son como cosas vagas, ¿no? Tenemos como cierta aspiración hacia algo, pero no lo tenemos de una manera claramente definida. Aquí es donde el autor sugiere que incorporemos este concepto del Ikigai. En pocas palabras, cuando nosotros tengamos esta intención o esta aspiración, vamos a tratar de acotarla y sobre todo darle un mayor sentido. Entonces tendríamos que definir qué es aquello que realmente es más significativo para nosotros y que también tenemos de alguna manera fortalezas para que se pueda concretar. Es ahí donde nosotros tendríamos que empezar a validar aspectos como qué es aquello que disfrutamos hacer, qué es aquello que se nos da bien, qué es aquello por lo que la gente está dispuesta a pagar y qué es aquello que el mundo necesita. En otras palabras, pues, ¿cuál viene siendo este sentido de propósito enfocado precisamente en aquellas cosas que van acorde a nuestra esencia? Este es un proceso que puede ser un poco más laborioso, sin embargo, es importante que lo vayamos aterrizando porque todo, te vas a dar cuenta, va enfocado en la práctica sobre lo que vayamos haciendo en el día a día. No es algo que quizá lo puedes resolver en un día, pero sí es algo que puedes trabajar diariamente en función de concretarlo. Y por último, menciona este concepto de la visualización. Ya lo hemos también dicho en otros análisis, sobre todo pues dando este tipo de información, cómo la visualización puede ser un gran detonante. Menciona que el hecho de sumergirnos en un escenario futuro utilizando precisamente los 5 sentidos para que parezca real, es lo que va a hacer que esto que nosotros visualizamos realmente pueda ser alcanzable. Y aquí no quiero que te vayas con la idea de la fantasía. Quiero que tú concibas en tu mente aspectos que puedas considerar como real, aunque en este momento no lo estés manifestando. Ese es el truco. Si nosotros logramos aterrizar, digamos, este pensamiento que tenemos y lo empezamos a sentir por medio de los sentidos, lo empezamos a canalizar y esto nos empieza a transmitir la sensación de que lo que estamos pensando ya forma parte de nuestra realidad, entonces ahí es donde viene la magia. Es mucho más sencillo y probablemente cuestión de tiempo para que eso se pueda dar. También si sigues precisamente los pasos que vienen más adelante, porque la acción también es determinante. Pero no es lo mismo hacerlo bajo un concepto de fantasía o hacerlo bajo un concepto que tú consideras como algo real. Lo voy a dejar hasta ahí. Como te puedes dar cuenta, son varios puntos. Sin embargo, valía la pena reforzarlos y entenderlos a mayor detalle para que todo esto lo vayas adaptando también a tu propia situación. Por ahora no olvides la enseñanza de este primer punto. Estas son las razones de tu inacción. Pasamos al punto 2, que nos habla de las estrategias para actuar con eficacia. Imagina que emprendes un viaje a un lugar que siempre has soñado visitar. La emoción es palpable, pero no basta con ponerse en camino. Para llegar a ese destino soñado, hay que comprender y dominar algunos elementos esenciales. Empecemos por la dirección. Saber a dónde quieres ir es la piedra angular del éxito en cualquier empresa. Es como tener una brújula que siempre apunta al norte. Sin dirección,
La velocidad no tiene sentido. Puedes moverte rápidamente, pero si lo haces en la dirección equivocada, no llegarás a donde quieres estar. Hablemos ahora de acción. Las acciones son los pasos que das en tu viaje. Piensa en ellas como pequeñas tareas diarias que te acercan a tu objetivo. Estas microacciones te hacen mejorar un 1% cada día. Y aunque no parezca mucho, con el tiempo estos pequeños incrementos se convierten en algo sustancial. Cada semana, tómate un momento para reflexionar. Pregúntate, ¿qué debo empezar a hacer? ¿Qué debo dejar de hacer? ¿Y qué debo seguir haciendo para mantener el rumbo? El tiempo también desempeña un papel fundamental. A menudo buscamos la gratificación inmediata, pero el verdadero cambio es un juego a largo plazo. Requiere constancia y paciencia. Hay que elegir entre la comodidad a corto plazo y el beneficio a largo plazo. Piensa en ello como una inversión en tu futuro, en ámbitos como la salud, las finanzas y las relaciones. Recuerda que las decisiones fáciles ahora suelen llevar a una vida difícil más adelante y viceversa. Ahora viene la parte complicada, las distracciones. El mundo moderno está repleto de ellas, desde el encanto de las redes sociales hasta el zumbido del teléfono. Las distracciones son ladrones de tiempo y concentración. ¿Cuál es la clave? Ser muy consciente de estas distracciones y gestionarlas estratégicamente. Crea un entorno que fomente la productividad. Medidas tan sencillas como eliminar las distracciones de tu espacio de trabajo, guardar el teléfono o encontrar tiempo para estar a solas pueden tener un profundo impacto. Recuerda que la fuerza de voluntad es limitada. Diseña tu entorno para fomentar los comportamientos que conducen al éxito. Tras deshacerte de las distracciones, el impulso es ahora tu aliado. Es la clave para hacer las cosas. Empieza el día con pequeñas victorias. Levántate cuando suene la alarma. Tiende la cama. Haz tu rutina matutina. Céntrate en las 3 tareas más importantes y evita mirar el móvil o el teléfono por la mañana. Después, aumenta tu energía durmiendo lo suficiente. Recibe dosis de luz natural. Come, desayuna estratégicamente y mantente hidratado. También ayuda a alinear tus tareas con tus niveles máximos de energía y acordarte de hacer descansos. Estas prácticas ayudan a crear un ritmo, evitando el agotamiento y mejorando la productividad. Por último, la concentración es tu superpoder. Es el eje de la productividad. Se pueden emplear varias técnicas para agudizar esta habilidad. La técnica Pomodoro aboga por intervalos de 25 minutos de trabajo concentrado seguidos de breves descansos. La luz natural y un entorno tranquilo o con música también pueden mejorar significativamente la concentración. Además, tener un compañero con el que rendir cuentas puede aumentar enormemente el compromiso y el seguimiento. El movimiento físico y el ejercicio también desempeñan un papel fundamental a la hora de estimular el cerebro y mantener el impulso. Por último, una breve exposición al agua fría puede aumentar rápidamente la motivación. Si practicas estas técnicas de forma constante, vas a fortalecer tus músculos de concentración mentales, lo que te hará menos propenso a las distracciones y más comprometido con tus tareas. En esencia, alcanzar tus objetivos es un viaje que requiere conocer tu destino, despejar el camino de distracciones, empezar con pasos manejables para tomar impulso y afinar tu concentración para mantener la productividad diaria. Con estos elementos en juego, no te limitas a soñar con tu destino, sino que avanzas activamente hacia él. Y vamos a entender un poco más las enseñanzas de este segundo punto. En pocas palabras, aquí se define bajo el concepto de la estrategia. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que comprender? Y no nada más basarnos en la fuerza de voluntad. Lo primero, la dirección. En pocas palabras, ¿a dónde queremos llegar? Menciona que la dirección viene siendo esta piedra angular hacia el éxito en cualquier cosa que hagamos. El segundo elemento es la acción. En pocas palabras, ¿cuáles van a ser estos micropasos que vamos a estar haciendo en función de llegar a esa dirección?
Siguiendo con la analogía del viaje, pues vienen siendo los pasos que son necesarios en función de poder concretar todo lo que se requiere para llegar al destino. La pregunta que viene siendo importante cuando nosotros analicemos cuáles son los pasos necesarios es: ¿qué debo empezar a hacer? ¿Qué debo dejar de hacer? ¿Y qué debo seguir haciendo para mantener el rumbo? Este viene siendo uno de los elementos más complicados porque nosotros, al ser criaturas de hábitos, normalmente empezamos a repetir siempre los mismos patrones de comportamiento. Aunque el resultado sea adverso o no obtengamos lo que estamos buscando, suele ser muy difícil muchas veces romper este patrón. Entonces, el hecho de tener una dirección y saber cuáles son las acciones necesarias van a de alguna manera comprometer este estado mental en el cual nos encontramos. Y el hecho de preguntarnos cosas como ¿qué debo empezar a hacer? ¿Qué debo dejar de hacer? ¿Y qué debo seguir haciendo? Va a ser determinante para hacer esta autoevaluación. Otra cuestión importante que tenemos que considerar es el tiempo. Y recuerda que en este caso, el verdadero cambio de juego, ¿sí? Digámoslo así, viene siendo esta visión de largo plazo. Buscar o tomar las decisiones correctas, no en función de hacer la vida más fácil hoy, sino más bien cuáles son las decisiones más importantes que me van a hacer la vida más fácil después. Otra cuestión que vale la pena aquí considerar son las distracciones. Vivimos en un mundo lleno de estímulos y esto resulta muy complicado si es que nosotros nos hemos hecho adictos, pues precisamente a estos estímulos o bien a estas pequeñas dosis de dopamina que se liberan cada vez que nosotros obtenemos pues esta especie de gratificación instantánea. Recuerda algo muy importante: estas distracciones, cuando nosotros paramos de hacer algo que sabemos que tenemos que hacer y obtenemos esta gratificación instantánea, realmente lo que está haciendo es que nos está robando el tiempo y la concentración. Es por esto que nosotros tenemos que buscar un entorno que fomente la productividad. Recuerda algo: la fuerza de voluntad que nosotros tenemos, a pesar de que se enaltezca, es muy limitada. Si logramos tener un entorno a prueba de distracciones, va a ser mucho más sencillo que podamos canalizar los esfuerzos de la manera correcta. Otra cosa que también tendremos que considerar es el hecho de mantener el impulso. Recuerda, muy bien, tenemos clara la dirección, sabemos las acciones, tenemos un entorno libre de distracciones, somos conscientes de la importancia del tiempo. Hay algo que muchas veces dejamos de lado y es poder mantener el ritmo. Solemos ser muy duros en función de los objetivos y muchas veces nosotros no logramos mantener ese impulso. ¿Cómo es que nosotros vamos a conseguir mantener este fuego en función de movernos? Esto lo vamos a lograr cuando empezamos el día con pequeñas victorias. Las pequeñas victorias es el fuego que alimenta precisamente el hecho que nosotros sigamos avanzando. Acostúmbrate a ganar desde temprano y no necesitas hacer grandes hazañas. Aspectos tan simples como mantenerte hidratado, o bien dormir suficiente, o bien tener estos baños de alguna manera de luz natural, van a ayudar precisamente a que tú vayas recalibrando tu cerebro en función de que se generen también estas pequeñas dosis de dopamina. Más adelante vamos a profundizar en ello, pero tenlo ya en el radar. Otra cosa importante es que seamos conscientes de cómo fluctúan nuestros niveles de energía a lo largo del día. Aquí entra este concepto también de los ritmos circadianos. Te invito a que profundices más en este tema. En este canal vas a encontrar mucha información al respecto también. Pero aquí lo que viene siendo importante es que nosotros empecemos a canalizar precisamente cómo se encuentran o la relación que existe entre nuestras actividades y nuestros niveles de energía en función de poder desempeñarlas de la manera más eficaz. No es lo mismo en la mañana que en la tarde o la noche. Entonces, cada uno tiene su propio ritmo circadiano y tendría que, de alguna manera, administrar las tareas en función de los niveles de energía más óptimos para desempeñarlas. Y algo que también nos sugiere el autor es: descansa. No somos máquinas, necesitas recalibrar muchas veces y para esto tienes que apagar el interruptor. Así que tómate pequeños descansos en función de fomentar precisamente esta productividad. Y por último menciona este aspecto de la concentración. Y esta concentración al final viene siendo nuestro superpoder porque es el eje de la productividad. Cuando hablamos de concentración, no nada más te quedes con la idea de quedarte absorto haciendo algo,
sino más bien puedes utilizar muchas técnicas en función de ser más productivo. Desde las más lógicas, que viene siendo, por ejemplo, la técnica Pomodoro, el hecho de que tú reserves cierta cantidad de tiempo para un trabajo enfocado, más un periodo de descanso, pero también vienen otros aspectos, como la creación de entornos saludables, el hecho que recibas esta luz natural, aspectos también como el movimiento físico, el ejercicio, el hecho que te acostumbres también a incomodarte un poco, como los baños de agua fría. Todo esto fomenta la concentración, todo esto fomenta precisamente estos músculos de la concentración, aunque aparentemente pareciera que no tuviese relación, porque al final todo esto también incorpora mayor disciplina en nuestra vida, y esta disciplina ayuda precisamente también a cambiar estos patrones de comportamiento y se generan más y mejores redes neuronales. Más adelante vamos a entender precisamente por qué se refiere todo esto, pero por ahora simplemente ten esto en mente y recuerda la enseñanza de este punto número 2, estrategias para actuar con eficacia. Es turno del punto 3 y último de este análisis, que dice: técnicas para crear una acción sostenida. Imagina tu camino hacia el éxito como si estuvieras escalando una montaña. Entender por qué estás atascado en el campamento base y dar pequeños pasos para llegar a la cima es un buen comienzo. Sin embargo, es el esfuerzo constante y continuo para ascender lo que realmente lleva a la cima. Eso es exactamente tu viaje hacia el éxito. Primero, tienes que conocer las razones de tu inacción y luego empezar a tomar microacciones para alcanzar tus objetivos. Pero el proceso no acaba ahí. También tienes que averiguar cómo mantener el impulso. La respuesta está en aprovechar el poder de la constancia y hacer que tu cerebro trabaje para ti, desarrollando hábitos y aprovechando la neuroplasticidad de la mente y la dopamina. Profundicemos en el concepto de la constancia. Piensa en ella no solo como un rasgo, sino como una habilidad que puedes cultivar haciendo las cosas a las que te has comprometido, incluso cuando no te apetezca. Aquí es donde la disciplina desempeña un papel crucial, empujándote a ir más allá de tu zona de confort y a dar un paso más. La constancia también implica desarrollar rituales diarios que estén en consonancia con tus objetivos. Estas pequeñas acciones mundanas pueden parecer triviales, como leer unas páginas cada día o meditar 10 minutos, pero se acumulan con el tiempo y conducen a cambios monumentales. La clave está en centrarse en estas microacciones, no en alcanzar la perfección. Al fin y al cabo, el perfeccionismo suele obstaculizar el progreso. Piensa en el poder de los hábitos. Te ayudan a funcionar con el piloto automático, simplificando tu vida y liberando tu valiosa energía mental. Para cultivar hábitos positivos, empieza por auditar los que ya tienes e identifica cuáles te sirven y cuáles no. Sustituye los hábitos perjudiciales por hábitos clave, aquellos que tienen un efecto dominó de positividad en otros aspectos de tu vida. Asegúrate de centrarte en un solo hábito clave durante 100 días hasta que se fije. También es útil adoptar la práctica del apilamiento de hábitos, que consiste en añadir un nuevo hábito a otro ya establecido. Los estándares también son clave. Son el nivel mínimo aceptable que define la vida que llevas. Al elevar tus estándares, allanas el camino para que florezcan nuevos hábitos, alineándolos con tu identidad y tus objetivos en evolución. Más allá de la constancia y la formación de hábitos, el cerebro es la clave para mantener sin esfuerzo acciones que te impulsen hacia tus objetivos. Una de las cosas que debes aprovechar es la capacidad de adaptación y cambio del cerebro, conocida como neuroplasticidad. Te permite reconfigurar tu mente mediante un esfuerzo concentrado y acciones repetidas. Hay 3 tipos de neuroplasticidad: la plasticidad pasiva, que se produce con más facilidad en la infancia; la plasticidad inadaptada por acontecimientos traumáticos; y la plasticidad adaptativa, que puedes cultivar activamente. Para utilizar la plasticidad adaptativa, practica deliberadamente. Sal de tu zona de confort
y acepta los errores para estimular la evolución de tu cerebro. Esto se consolida aún más con el sueño, que permite que estas nuevas habilidades se arraiguen. La dopamina, el neurotransmisor asociado al placer y la motivación, es otro elemento fundamental en este viaje. Celebrar las pequeñas victorias desencadena la liberación de dopamina. Así que, para que el proceso sea agradable y sostenible, esfuérzate por crear un flujo constante de dopamina a lo largo del viaje, no solo al final. Esto significa establecer objetivos basados en la acción. Así que celébralo cuando termines una sesión de ejercicio, no cuando pierdas peso. Prémiate cuando leas 10 páginas, no cuando termines el libro entero. Este enfoque te mantiene motivado y enamorado del proceso, lo que garantiza que sigas con tus hábitos, pero ten en cuenta la necesidad de adaptación. Sigue variando tus recompensas para mantener ese subidón de dopamina. De hecho, el camino hacia el éxito no consiste solo en dar grandes saltos, sino en acumular pequeños pasos constantes. Entrenando a tu cerebro para que trabaje para ti, desarrollando hábitos positivos y aprovechando la neuroplasticidad y la dopamina, te prepararás para un viaje transformador. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este último punto, el cual tiene bastantes aspectos que es importante considerar. Lo primero, nos coloca sobre este concepto de la constancia, es decir, la gran mayoría de las personas, cuando la motivación se va, dejan de ser constantes, porque la constancia aparentemente no es divertida, ¿cierto? La constancia necesita disciplina. Entonces, ¿a qué se refiere este concepto de constancia? Pues viene siendo la habilidad que puedes cultivar haciendo las cosas a las que te has comprometido, incluso cuando no te apetezca. Aquí es importante considerar el hecho que incorpores o desarrolles rituales diarios que estén en consonancia con tus objetivos. Un aspecto que también tienes que tener muy presente es que las acciones, o en este caso las microacciones que hagas, no están fundamentadas en buscar la perfección, sino simplemente es centrarte en el proceso. Simplemente cada microacción que hagas tiene que acercarte más a este objetivo que estás buscando. Entonces, aquí es donde nosotros tendríamos que empezar a considerar todo este concepto de los hábitos. Hay bastantes libros al respecto, en este canal puedes encontrar muchos de ellos. Sin embargo, aquí lo resume bastante bien. Una cosa importante es que nosotros somos criaturas de hábitos y actuamos bajo ciertos patrones de comportamiento que se repiten, muchas veces de manera inconsciente. Entonces tenemos que hacer una pausa y un análisis en función de identificar cuáles son los hábitos que realmente nos sirven y cuáles no. Tenemos que hacer ese trabajo. De otra manera, de poco servirá porque vamos a seguir repitiendo patrones que posiblemente no nos sirven. Entonces, tenemos que identificar cuáles son estos hábitos clave que de alguna manera van a generar el efecto dominó. En pocas palabras, si nosotros sabemos que tenemos hábitos perjudiciales, tendríamos que saber cuál sería el hábito que puede reemplazar eso, ¿no? O que puede generar esta bola de nieve en función de ir suprimiendo aquellos que no nos sirven. Aquí el autor nos da un dato y dice que una vez que nosotros hemos identificado el hábito clave, es decir, este nuevo patrón de comportamiento que nosotros queremos incorporar y sabemos que va a ayudarnos precisamente a quitar estos hábitos perjudiciales, tenemos que enfocarnos durante 100 días hasta que se fije. Es importante que lo consideres porque estamos hablando de un nuevo hábito que puede ser el detonante para el cambio total. Entonces, una vez que lo tengas, sé paciente y sobre todo incorpora el concepto de la constancia. 100 días hasta que se fije. Técnicas que podemos utilizar para que esto sea un poco más sencillo, existe el apilamiento de hábitos, otro término que ya hemos comentado también, que se refiere a que incorpores este nuevo hábito sobre otro que ya exista. Obviamente que estén ligados y que estén vinculados, no que sean aspectos contrarios, sino que de alguna manera puedan fluir. Y todo esto nos lleva al concepto del cerebro y menciona que precisamente el cerebro es la clave para mantener sin esfuerzo acciones que nos impulsen hacia nuestros objetivos. Y aquí entra este concepto de neuroplasticidad.
que en términos muy generales se refiere a esta habilidad para poder reconfigurar nuestra mente mediante un esfuerzo concentrado y acciones repetidas. Aquí entra este concepto de prueba y error y también entra este concepto de repetición. Muchas veces nos cuesta demasiado trabajo porque una vez más no hay a lo mejor este factor de motivación o este factor de novedad porque entra un aspecto que ya es conocido, estamos repitiendo algo, pero mientras más nosotros empecemos a repetir esa acción y empecemos a canalizar ese esfuerzo de una manera concentrada, más efectivo va a ser este proceso de crear precisamente este nuevo enfoque de conexiones neuronales. Aquí nos habla de tres, digamos, tipos de plasticidad. Voy a enfocarme en la plasticidad adaptativa, que es precisamente la que se deriva de la práctica constante, o dicho en otras palabras, de la práctica deliberada. ¿Qué implica? Salir de la zona de confort y entender que cuando nosotros salgamos de ahí, pues va a haber errores. No tenemos, digamos, el camino conocido. Sin embargo, lo importante es aceptar esos errores porque van a estimular de alguna manera la evolución de nuestro cerebro. Es ahí donde el estado mental de crecimiento, pues es importante que lo empecemos a trabajar. Otro elemento que es crucial en función de la neuroplasticidad o para que ésta se desempeñe de una manera efectiva es el factor del sueño, la calidad del sueño, el dormir bien. Gran parte, digamos, de este tipo de reconstrucciones y sobre todo de reparaciones se da cuando nosotros tenemos un sueño de calidad. Así que hay que priorizarlo. Y algo que cierra, que vale la pena que podamos entender, porque viene siendo uno de los elementos más importantes y que más nos están afectando a nivel biológico, viene siendo este concepto de la dopamina. La dopamina es este neurotransmisor asociado al placer y la motivación y viene siendo un elemento fundamental de nuestro viaje. Entonces, cuando nosotros nos acostumbramos a celebrar las pequeñas victorias cada día, esto desencadena también una liberación de dopamina. Y aquí me gustaría que entendieras algo. No se trata que nosotros nos enfoquemos siempre en el objetivo. Eso es lo que se nos ha dicho. Tenemos que enfocarnos en el resultado, en el objetivo, en la meta. Está bien, nos da dirección, pero el problema es que muchas veces nosotros condicionamos nuestro éxito en relación al objetivo o meta cumplida. Pero si no la alcanzamos, entonces nosotros no festejamos, nosotros no nos reconocemos y muchas veces pues puede funcionar en detrimento de nuestra salud mental. Lo que sugiere el autor, y viene siendo un cambio de juego, es que nosotros empecemos a festejar las pequeñas victorias basadas precisamente en la acción, es decir, las acciones que nos van a ayudar a conseguir los objetivos. Por eso es importante que nosotros nos enfoquemos más en la acción, que es de lo que tenemos control en nuestro día a día, reconozcamos lo que estamos haciendo, celebremos cada vez que hacemos esta acción que nos acerca más al objetivo, independientemente del resultado final. Si te das cuenta, esto es un cambio de juego. Normalmente no hacemos esto, sino que más bien hacemos lo contrario, es decir, no reconocemos nada, somos nuestros principales críticos, nuestros principales jueces, y entonces en lugar de disfrutar el proceso, pues se vuelve muchas veces un calvario. Así que ahí te lo dejo para que tú lo consideres y empieces a implementarlo en tu propia vida. No olvides la enseñanza de este tercer punto, las técnicas para crear una acción sostenida. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. El camino para subir de nivel requiere 3 pasos. Reconocer los porqués de tu inacción, poner en práctica estrategias para empezar a actuar y esforzarte por continuar esta acción. Los motivos de tu inacción tienen su origen en miedos, narrativas y objetivos poco claros que a menudo impiden el progreso. Al comprender estas barreras, se desbloquea el poder para superarlas. A continuación, viene el estimulante salto a la acción. No se trata de grandes gestos, sino de establecer una dirección clara, gestionar las distracciones y dar esos primeros pasos con determinación. Recuerda que todo viaje empieza con un solo paso y el tuyo no es diferente. Y después, el verdadero reto, mantener el impulso.
Convierte cada día en una oportunidad, utilizando la ciencia de la neuroplasticidad y la dopamina para transformar tu comportamiento. Una pequeña acción cada vez. A medida que persistes, la lejana cumbre se acerca. Cada paso, cada acción, cada día, no solo avanzas hacia tus objetivos, sino que te conviertes en la persona que puede alcanzarlos. El camino está abierto. El viaje espera. La pregunta es, ¿darás el primer paso? No olvides las enseñanzas de este análisis, las razones de tu inacción, estrategias para actuar con eficacia, técnicas para crear una acción sostenida. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue Level Up. Lo podríamos traducir al español como Sube de nivel. Un libro de su autor Rob Dial que nos enseña precisamente cómo aprender a centrarnos, cómo dejar de posponer las cosas y sobre todo cómo poder mejorar nuestra vida. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué es lo que te deja este análisis? ¿Cuál fue el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica? Es importante porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas. Ya se encuentra liberado la estrategia maestra, entre otros. Te invito a que lo revises, profundices, porque estoy seguro te será de gran utilidad. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @SalvadorMingo, colocas esta imagen en tus historias, te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. Déjame hacerte una invitación a, si quieres, recibir por escrito las enseñanzas del programa Conocimiento Experto, es decir, que te envía tu correo electrónico, digamos, las enseñanzas clave y mis notas personales en relación a los análisis y otros contenidos relevantes. Por favor, también haz clic en el enlace que aparece en la descripción para que tengas acceso a las notas. Es totalmente gratuito y te puede beneficiar precisamente de este tipo de contenido en un formato escrito para que lo revises a tu conveniencia. Y no menos importante, si quieres también formar parte de la estrategia maestra, esta comunidad especial de una forma privada y sobre todo puedes beneficiarte de las interacciones que estamos teniendo por WhatsApp, además del curso taller completo, más los bonos y otro tipo de información que no es de acceso público, te invito a que revises los detalles que también aparecen en la descripción, en el enlace especial, que te va a llevar precisamente a que puedas formar parte de esta estrategia, obviamente, si es que así lo deseas y si es que resuena contigo. Es lo que quería decirte. Espero que hagas caso en alguna de las opciones y sobre todo me gustaría mucho verte del otro lado.